Saludos cordiales. Hoy hablaremos sobre la retórica y educación, una aproximación a la escuela romana. El autor es el doctor Eduardo Fernández Fernández, de la revista española 2022. Introducción. En sus inicios, la educación era un servicio privilegiado que únicamente tenían las personas con un estatus social mayor. En la actualidad, la educación es fundamental en la sociedad. La sociedad occidental actual tiene un origen en Roma y también en Grecia. En la antigüedad greco-latina se consideraba esencial la formación de profesionales para tomar decisiones políticas. La educación es un papel importante para la sociedad romana y para el resto de culturas occidentales. Las escuelas antiguas se caracterizaban por los cambios que han enfrentado durante toda la historia, y el objetivo principal era identificar cómo influye la educación romana en la cultura occidental. Importancia de la retórica en la educación. La retórica ocupó un lugar central en la educación romana, constituyéndose no solo como una herramienta de formación intelectual, sino también como un instrumento de poder, influencia y prestigio social. El sistema educativo se enfocaba en la formación del orador ideal. Además, examinó la estructura pedagógica como función social y política. Testimonio de Tácito. Aquí se describe el sistema educativo de su época, sus problemas y también expectativas. Se identifica también estereotipos que siguen vigentes, como el desinterés estudiantil, rol materno y la importancia de buenos maestros. División histórica de la educación en la Roma. Según León Lázaro, en 2003, en la primera etapa tenemos a partir del siglo VIII antes de Cristo, la monarquía república temprana, y también en la segunda etapa eh, aparece la influencia griega como auge cultural. En la tercera etapa predominio de la declaración como forma literaria y también educativa. Los primeros tiempos. En la antigua Roma arcaica, los padres eran los principales encargados de la educación de sus hijos, la cual consistía de enseñar las primeras letras desde su nacimiento hasta cuando empezaba su desarrollo. La madre era la encargada de los niños desde sus 3 primeros años en enseñarle a hablar, a reconocer los números y también las letras. Además, se les explicaba a temprana edad las leyendas de los dioses y también de los héroes. El modelo griego. Aquí hubo contacto con Grecia, donde Roma adopta elementos culturales griegos tras su expansión militar. También la contradicción del sistema educativo. Aunque se pretendía aplicar el acceso, la educación se volvió más aristocrática y urbana, limitada a ciudadanos libres y también miembros de oligarquías. La helenización de Roma fue la victoria militar romana la que facilitó la adopción de un modelo educativo griego. El círculo de los Escipiones, estos eran intelectuales helenistas como Polibio, Panecio y también Diógenes. Formaban a jóvenes romanos con ideas griegas. También existieron tensiones políticas. Hubo expulsión de filósofos y retóricos griegos. También se observaron grupos conservadores que querían filtrar la cultura griega para proteger sus costumbres. Se acusaba a estas escuelas de no enseñar buenas costumbres y también de hacer perder el tiempo a la juventud. El debate era tan político, ya que formar a los futuros líderes era clave para conservar el poder. Las etapas en la formación escolar. Aquí existió opciones de educación inicial,
Los padres podían contratar un preceptor privado o enviar al niño a una escuela pública acompañado por un pedagogo. Escuelas vistas con recelo por los conservadores. Aquí, en algunas familias, temían que la escuela promoviera ideas peligrosas para la tradición romana. Etapas y contenidos escolares. Quintiliano, en su obra pedagógica, documenta las etapas de formación y contenido educativo. Las clases eran al aire libre. También se analiza el perfil del maestro ideal, quien debía ser paciente, mesurado y con buena conducta moral, aunque su estatus social era bajo y su sueldo limitado. También hubo retribución y prestigio de los maestros. Eran mal pagados en comparación con músicos o actores. Algunos, por ejemplo, Quintiliano o Polión, alcanzaron prestigio y riqueza. Exigencias y críticas sociales también existió por parte de padres que exigían a muchos maestros y a menudo no se les pagaba lo acordado, obligándolos a recurrir a la justicia. La enseñanza de retor. El retor era el profesor de elocuencia encargado de preparar a los jóvenes para la vida pública mediante el estudio de textos clásicos, sobre todo en prosa. El método de enseñanza basado en la práctica se enseñaban figuras retóricas como encomios, vituperios, tesis, parafrasis, comparaciones o lugares comunes. La práctica más importante que la teoría. Tanto Cicerón como la retórica a Ireneo insisten en que la retórica se aprende practicando. El maestro corrige y guía, haciendo del aprendizaje un proceso activo. También influyó la dimensión moral de la educación retórica. Quintiliano subraya que el orador debe ser honesto y virtuoso. La filosofía y la retórica se consideraban unidas, como sabiduría y elocuencia, eran inseparables. Prestigio social del retor. Tenía un mayor reconocimiento que el Grammaticus, porque formaba hijos de aristócratas. Orígenes de las escuelas de retórica. Surgen en el siglo II a.C., lo que se provocó choques con los sectores conservadores. Sustituyen la tradición antigua de aprender en el foro con abogados y también con familiares. En las últimas referencias pedagógicas del imperio, intervinieron la culminación de la helenización cultural, que influyó la cultura griega que asimila completamente en Roma durante la última fase del imperio. Se combina con la emergencia del cristianismo como fuerza cultural, social y también política. Las reformas educativas bajo los Flavio. Se institucionalizaba el sistema educativo. También surgieron escuelas municipales, cátedras bien remuneradas y también privilegios y sueldos elevados para los maestros. Expansión de la educación. Existió un mayor número de estudiantes y escuelas. Adriano también eliminó la instrucción militar y orientó la educación hacia la formación de funcionarios públicos. La educación como instrumento de romanización. Las escuelas se usan para integrar a los élites locales, especialmente en provincias lejanas o nuevas. Influencia también de cristiana bajo Constantino. Se consolidaban reformas educativas en sintonía con la ideología cristiana, aunque con base cultural griega. El griego mantiene su prestigio intelectual incluso dentro del cristianismo. Hubo conflicto cristianismo versus paganismo. Juliano el Apóstata prohíbe a cristianos ser maestros de retórica. Se generan tensiones entre paganismo tradicional y también el cristianismo creciente. Conclusiones. A lo largo del tiempo, el sistema educativo romano ha influido por el griego. Esto sirve como referencia histórica y cultural para comparar con la pedagogía actual. La formación retórica también tenía como fin la participación activa en la vida política.
Se practicaban ejercicios científicos como suasorias, controversias y también progimnasmata, orientados en forjar futuros oradores. Hubo la expulsión de filósofos griegos en épocas conservadoras. La cristianización del imperio en etapas posteriores también fue importante. Muchas gracias por su atención.